A las 5:17 del 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II acababa de devolver a una niña a sus padres después de haberla abrazado y bendecido durante la audiencia de los miércoles, cuando algunos disparos resonaron en la columnata de Bernini y el Papa cayó herido. Han pasado 40 años del evento más dramático que se ha producido en el Vaticano y del que aún quedan misterios por resolver. Aquella tarde del 13 de mayo de 1981, el turco de 23 años, Mehmet Ali Agca, esperaba entre la multitud reunida en la plaza de San Pedro a que pasara Juan Pablo II. Se había ubicado muy cerca de la senda que solía recorrer el vehículo oficial descapotado, desde donde el pontífice saludaba a quienes esperaban su audiencia al aire libre de los miércoles. Ali Agca planeaba matarlo. Tenía consigo una pistola 9 milímetros. El plan era aparentemente fácil. Mientras él disparaba, otro hombre que lo acompañaba detonaría un artefacto para distraer a la gente y escapar hacia la embajada de Bulgaria. Cuando el Papa pasó por delante de ellos, Mehmet cumplió con la orden, pero su compañero se asustó, no activó la bomba y huyó. Orakh Selik fue detenido años más tarde en Francia por tráfico de drogas y extraditado a Italia. El líder de la Iglesia Católica recibió 4 impactos, los 2 de mayor gravedad en el estómago. Nadie registró al autor del atentado al ingresar a la Plaza del Vaticano y logró ubicarse a menos de 3 metros del Sumo Pontífice. Todo sucedió muy rápido. Varios testigos impidieron que continuara disparando y enseguida fue detenido. Mientras tanto, el Papa polaco y anticomunista fue llevado al hospital donde lo operaron por casi 6 horas. Nadie imaginó que se salvaría de la muerte. Su satisfactoria recuperación hizo pensar a los católicos y a él mismo que nada fue casualidad, sino un milagro. El tribunal italiano condenó a Mehmet Ali Agca a cadena perpetua. Durante mucho tiempo aseguró haber actuado en solitario, pero los investigadores afirmaron que había una huella soviética roja en los hechos, acusando directamente a la KGB y a los servicios secretos búlgaro y de Alemania del Este. Sin embargo, nunca se demostraron dichas conexiones e incluso el propio Papa descartó esas teorías. Otro de los testimonios que más adelante dio el terrorista fue que solo cumplió las órdenes dictadas por su líder espiritual Ayatollah Khomeini, quien veía a Juan Pablo II como el portavoz del diablo en la tierra, y que si lo asesinaba, sus actos se verían recompensados. Pero hay que recordar que el ciudadano turco dio más de 50 versiones sobre lo ocurrido y ninguna permitió ni ha permitido llegar a los motivos reales que hasta la actualidad se desconocen. En varias declaraciones del pontífice había manifestado que rezaba por su agresor y que lo había perdonado, pero 2 años más tarde lo visitó en la cárcel y le dio la absolución personalmente en una conversación cara a cara y confidencial que duró 18 minutos. Aunque las imágenes dieron la vuelta al mundo, casi nada se supo de aquel encuentro. Con el tiempo tuvo una reducción de pena por buena conducta y tras 19 años de encerrado fue indultado y extraditado a Turquía para cumplir con una condena pendiente por haber asesinado a un periodista en su país. En algún momento, Ali Agca también dijo que fue el cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado de la Santa Sede desde 1979 a 1990, quien planificó todo. El Papa viajero nunca mostró interés por saber quién fue el que le dio la orden de cometer el atentado. Son numerosos los documentales y testimonios que han reconstruido aquellos dramáticos momentos con detalles asombrosos, como los que describe el periodista Antonio Preciosi en uno de sus libros. El autor desvela detalles sobre cómo fue el traslado del Sumo Pontífice por las congestionadas carreteras de Roma en la ambulancia hasta el hospital y sin escolta. Incluso habrían evitado un accidente de tránsito. El académico italiano Preciosi asegura que conoció de muy buenas fuentes que el quirófano destinado a las emergencias estaba cerrado y nadie encontraba la llave, por lo que tuvo que ser abierto a golpes. Y que luego de los primeros análisis, el jefe del equipo médico habría confesado su asombro ante la extraña trayectoria de una de las balas que había recorrido en zigzag el abdomen del Papa, saliendo sin tocar ningún órgano importante. Un verdadero milagro que la ciencia no pudo explicar.
El mismo Mehmet Ali Agca preguntó al Santo Padre en su visita cómo se las arregló para sobrevivir. Karol Wojtyla siempre estuvo convencido de que se salvó por una intervención directa de Nuestra Señora de Fátima, cuya aparición se celebra justo el 13 de mayo, el día del ataque. Y que además su salvación fue el cumplimiento del tercer secreto que estuvo guardado por la Iglesia Católica por más de 80 años. Tras salir de prisión en 2010, Ali Agca visitó clandestinamente la tumba de Juan Pablo II y le dejó 2 ramos de rosas blancas. Vive en Turquía, escribió un libro y vendió sus derechos para poder subsistir. Aún espera ofertas para contar su historia en la pantalla grande. Desde aquel nefasto día, las medidas de seguridad en torno a la Santa Sede se extremaron y se blindó el transporte papal, al que hoy conocemos como Papa Móvil. En la década de los 80 se abrió un museo en el lugar donde nació Karol Wojtyla. Allí se exhiben desde elementos de su infancia, indumentaria, zapatos, hasta la pistola con la que Mehmet Ali intentó matarlo. Una gota de sangre en una cápsula de cristal y la sotana manchada que vistió el día del incidente han sido parte de una peregrinación que visitó la Catedral de Cracovia al sur de Polonia y varios países de América. Aquella tarde, 2 monjas estuvieron junto a Mehmet Ali Agca mientras éste disparaba. La hermana Leticia Giudici sujetó al terrorista turco y la otra le bajó la mano desviando el disparo. Se trataba de Sor Rita del Espíritu Santo, una agustina italiana que vivía en Portugal y que murió en 1992. Un año después de los acontecimientos, también un 13 de mayo, Juan Pablo II la visitó para darle las gracias y además dejó como ofrenda una de las balas que lo hirió y que encajó perfectamente en la corona de la Virgen del Santuario de Fátima. En el acto, un cura español ultraconservador lo atacó con un puñal. El agresor fue arrestado, pero el hecho se mantuvo en reserva por más de 2 décadas. Pero el ataque al Papa en plena plaza de San Pedro aún esconde numerosas incógnitas. Lo que se ha hecho público es, sin duda alguna, solo una minúscula parte de la verdad de uno de los episodios más dramáticos de la historia del Vaticano, un territorio y centro neurálgico de la religión católica, lleno de secretos cada vez más sorprendentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.